Hola, buenos días, soy Vicente Iranzo y hoy voy a hablar sobre el marcador de objeto directo diferencial en la lengua valenciana y sobre los efectos del prescriptivismo para modificar el habla vernácula de los valencianos. Comenzaré dando una introducción al estudio, luego comentaré la literatura previa que se ha escrito sobre el valenciano, la diferenciación lingüística y los efectos del prescriptivismo. Después comentaré el estudio en cuestión y acabaré con los resultados y la discusión. Existe mucha literatura sobre las lenguas en España. Se han hecho estudios de fonética y fonología, de sintaxis, morfología, etc. También desde un punto de vista sociolingüístico se han hecho estudios sobre las ideologías lingüísticas. En el caso de la Comunidad Valenciana, una crítica frecuente es la estigmatización y la sustitución del valenciano o de las variedades valencianas dentro del sistema educativo. Y el presente trabajo tiene como objetivo el análisis del marcador de objeto directo diferencial en valenciano, así como los efectos del prescriptivismo. El DOM, el marcador de objeto directo diferencial, aparece en varias lenguas. Son frecuentes los estudios sobre el español, tanto como L2 como y también como lengua de herencia. Otras lenguas que se citan frecuentemente como lengua DOM es el rumano o también el coreano. El valenciano nunca se menciona o raramente se menciona, posiblemente sea por el desconocimiento de la lengua o también debido a la confianza que algunos depositan en las gramáticas normativas del valenciano. En el caso del español, el DOM se manifiesta a través de la falsa preposición a, y veremos posteriormente que en valenciano también. Y esta falsa preposición a muchas veces se conoce como la a personal. Aichen propuso esta escala donde los objetos directos que son humanos se suelen marcar con más frecuencia que el resto, así como se considera que cuando un objeto directo es definido, también incrementa la posibilidad de que se marque este objeto directo en comparación con los otros. Esto se ve claramente con un ejemplo en español. Si yo digo Sergio visita a la doctora, vemos que la doctora es un objeto directo humano y definido. Definido porque el sustantivo doctora viene precedido por el artículo determinado la. Sin embargo, si decimos Sergio visita una catedral, ahí normalmente ese objeto directo, que no es ni humano ni definido, no se marca con la preposición a. ¿Y qué ocurre en valenciano? Pues para comenzar es importante enfatizar que el valenciano es uno de los dos idiomas oficiales en la Comunidad Valenciana, según nuestro Estatuto de Autonomía, y es una lengua que existen dos normas. Está la norma de la Real Academia de Cultura Valenciana y la norma de la Academia Valenciana de la Lengua. En la actualidad, únicamente la norma de la Academia Valenciana de la Lengua es oficial, a pesar de que también se escriben textos utilizando la norma de la Real Academia de Cultura Valenciana. Comencemos con la norma de la Real Academia de Cultura Valenciana. Vemos que la gramática establece que el complemento directo personal generalmente se introduce por la preposición a. Por ejemplo, tenemos la frase lo primer és socórrer als cavallers. Vemos que als cavallers viene introducido por la preposición a, es decir, según la norma de la Real Academia de Cultura Valenciana, el objeto directo els cavallers se marca con la preposición a. La cuestión es que en valenciano a más el se contrae como als.
Por otra parte, tenemos la norma que es oficial en la actualidad y es la norma que se enseña en las escuelas, que establece que la forma del sintagma nominal se mantiene independientemente de si el complemento directo es animado como inanimado, ¿no? Entonces, en la gramática aparece el ejemplo: els pares besen els seus fills, los padres besan a sus hijos, y vemos que no hay una preposición, una falsa preposición a que marque el objeto directo. Esta norma prescriptiva se puede encontrar en los libros de texto y en gramáticas normativas. Por ejemplo, aquí vemos un libro denominado, bueno, llamado La Gramática Cero, que es un libro editado por la Universidad de Valencia. Entonces vemos que establece que el complemento directo de persona no viene introducido por la preposición a. En la parte izquierda vemos los complementos directos sin la preposición a, y en la derecha vemos la preposición a tachada, ¿no? Para que el estudiante aprenda que no debe decir o no debe pronunciar la preposición a. Entonces, resumiendo, vemos que en español el dom se espera cuando el objeto directo es humano y definido, como la abuela. Sin embargo, en la norma de la UVL vemos que el objeto directo humano y definido no se espera la preposición a, y según la norma de la Real Academia de Cultura Valenciana, la a personal sí que se espera. Pero repito, esto es importante incidir en esta cuestión: en las escuelas se enseña la gramática de la AVL, no de la Real Academia de Cultura Valenciana. Pasando ahora a los efectos del prescriptivismo, existen varias definiciones sobre qué es el prescriptivismo, y Cassin y Snell ofrecen en mi opinión, una muy buena definición, que son los intentos, básicamente, de regular la lengua de los otros de diferentes formas, ¿no? Por diferentes medios. En el caso de las lenguas minoritarias, varios autores, como por ejemplo Manchek, Germain, han advertido de que en ocasiones se piensa que al crear una norma, ¿no? Y normalizar la gramática y modernizar el léxico, puede ayudar a competir con la lengua más prestigiosa con la que compite, pero sin embargo esto puede tener varios riesgos. De hecho, en su estudio menciona que más que una normalización lingüística, lo que parece que se consiga es una sustitución lingüística. Por otra parte, sabemos que el uso estratégico del lenguaje con fines políticos es un fenómeno recurrente a lo largo de la historia. Una de las maneras con las que se crea esta diferenciación es creando normas para distanciarse entre lenguas. Y esto se observa a nivel de ortografía, gramática, vocabulario, etc. Por ejemplo, en Turquía se hizo, bueno, el programa nacionalista, ¿verdad?, de Atatürk, intentó occidentalizar la lengua turca. Se intentaban eliminar los términos árabes y persas y se introdujeron, por ejemplo, muchos términos del francés. Además, el alfabeto pasó de la escritura árabe, ¿verdad?, del alifato al alfabeto latino. También en el este de Europa, en la antigua Yugoslavia, podemos observar casos similares con las diferentes lenguas que se hablan en la región, lenguas o variedades lingüísticas, como el serbio, el croata o el bosnio, por ejemplo. El bosnio, para diferenciarse de las lenguas íntimamente relacionadas, como el serbio o el croata, lo que hace es aumentar los términos o el uso de origen turco o árabe, creando así una diferenciación artificial. Entonces, vamos a ver este estudio en cuestión. Este estudio tiene dos preguntas de investigación. ¿Es el valenciano una lengua DOM, que marca los objetos directos humanos y específicos con la falsa preposición a? ¿Y qué factores sociales explican el uso del DOM en valenciano? Para ello participaron 37 participantes, 24 mujeres. Había básicamente dos grupos
que eran los grupos principales para mí de interés, que eran bilingües valenciano-español, un grupo sin instrucción formal, es decir, que nunca estudiaron valenciano en la escuela. Estas personas obviamente se escolarizaron en el sistema educativo valenciano antes de que el valenciano fuera una lengua durante toda la educación, desde lo que sería en Estados Unidos en el K-12. Y por otro lado tenemos un grupo con instrucción formal en valenciano, que estudiaron valenciano en la escuela. Además, se recogieron datos, como se ve en la tabla inferior, sobre la edad, los años de educación, la edad de adquisición del valenciano. Vemos que todos los participantes adquirieron el valenciano desde nacimiento, y en el grupo, y además todos hablaban español, pero no todos necesariamente aprendieron el español desde nacimiento, pero como se observa, sí desde una edad muy temprana. El estudio tuvo lugar en Pusol, o en Puzol en castellano. Es una localidad que se sitúa al norte de la ciudad de Valencia. Y para explorar o para medir el uso de la preposición a, se hizo una prueba de producción oral que se ha utilizado previamente, por ejemplo, en los estudios de Montrull y Sánchez Walker. Entonces, básicamente, se coloca un verbo en infinitivo, una imagen, y el participante tiene que construir una frase. Por ejemplo, en este caso sería como Joan toca al bebé. Vale, entonces, de este modo, vemos si el participante utiliza o no la preposición a. Como es de esperar, cada verbo se utilizaba con dos tipos de complemento directo, animado o inanimado. Por ejemplo, podría ser toca al bebé o toca una planta, digamos. Entonces, en este caso, la variable dependiente es el uso de la preposición a, y las variables independientes era la educación en valenciano, dividida en dos niveles, con educación y sin educación. La edad se dividía en tres grupos y el sexo diferencié entre hombre y mujer. Los resultados mostraron que la falsa preposición a ascendió al 85,14%, y esto es muy interesante si recordamos que según la norma de la OVL este valor tendría que ser 0 o próximo a 0, y el intervalo de confianza del 95% fue desde 77,93 hasta 92,34. Además, como he dicho anteriormente, se añadieron variables de educación, sexo y edad. Por motivos de tiempo no me voy a centrar en estos resultados porque ninguna variable resultó significativa. Y además se hizo una regresión beta. Más que nada, esto fue una propuesta de uno de las personas que revisaron este artículo para la publicación. Y bueno, yo con mucho gusto añadí este modelo, aunque era bastante consciente de que no iba a salir nada significativo. Entonces, el objetivo de este estudio era ver si el valenciano era una lengua DOM. Entonces partimos del supuesto de que la proporción media de uso de la A personal no podía ser 0, y de lo contrario consideraríamos que el valenciano no es una lengua DOM. Como he dicho hace un instante, la producción media de la preposición falsa a para marcar objetos directos definidos y humanos fue del 85%, y el intervalo de confianza del 95% fue 77,93 hasta 92,34. Entonces, esto quiere decir que los resultados sugieren que el valenciano debería clasificarse como una lengua DOM, y además estos resultados cuestionan la norma oficial de la OVL y apuntan que la Real Academia de Cultura Valenciana, en este caso, es más descriptiva que la OVL. Y también estos resultados apuntan, ¿no?, o destacan que el hecho de que una norma sea oficial no necesariamente significa que sea mejor o más adecuada para los hablantes ni más descriptiva, sino básicamente en muchas ocasiones se trata de una cuestión de poder. Y estos resultados también indican un intento de imponer una diferencia lingüística, ¿no? En este caso con el español, que es una lengua
que el DOM es completamente normativo. Y el objetivo 2 era ver qué variables podían explicar el uso de la preposición a, de la falsa preposición a, perdón, y vemos que a pesar de que las personas con formación utilizan menos la preposición a, esta diferencia no fue significativa. Entonces, estos resultados coinciden con observaciones anteriores sobre las limitaciones en las acciones del prescriptivismo. Muchas gracias.